los CEOs, Carlos, ya están un poquito agotados de escuchar este tema, ¿no? De que el forecast está mal, de que hay que reducir. Todos lo sabemos, pero en un entorno en donde estamos lidiando con una demanda que es cada vez más volátil, porque además eso no se va a detener, una alta incertidumbre también en el suministro y Murphy, la variabilidad nos está atacando por todos lados. Eso no se va a detener porque la demanda va a seguir siendo volátil y conforme surgen riesgos biológicos como los que estuvimos en pandemia, riesgos sociopolíticos como los que tenemos ahora en las guerras, que ya creemos que se va a solucionar todo y surgen dos guerras más que colapsan algunas cadenas de suministro. Eso lo hemos vivido también en estos últimos años. Eso no se va a detener, así que ¿no? va a haber un error Y siempre. cada vez hay más canales, además. Más Cada vez canales, más ítems en el portafolio, lead times más largos, más guerras, más virus, más más, variabilidad, eso no más se va a detener. incertidumbre. Y tenemos que acostumbrarnos a que esa realidad es así y nuestras cadenas de suministro aún así, nuestros directores ejecutivos, los miembros del board, nos van a seguir pidiendo resultados aún enfrentando esas condiciones. Así que, ¿cómo poder reducir ese error? Yo me interesó mucho el abordaje que hiciste, creo que por ahí podemos comenzar porque hablaste de tres reglas muy conocidas en el forecasting. Ujú. Siempre va a haber un error asociado, acostúmbrese y ese error no va a ser pequeño. Siempre. Dos, entre más amplio sea el horizonte de predicción, más se va a deteriorar cualquier forecast, y no solo un forecast de demanda, un forecast económico, o el forecast, el pronóstico del clima, no importa la variable, estas tres reglas se aplican. Siempre va a haber un error, entre más amplio el horizonte, mayor va a ser el error, y entre más detallado sea el forecast, mayor también va a ser el error. Así Exactamente. que, bueno, si quieres, ¿por qué no comenzamos hablando de estos tres aspectos? Empecemos por el tema del error mismo. ¿Cómo podríamos, aunque admitimos que el error siempre va a ser suficientemente amplio, cómo hacemos para poder mitigar o reducir el error en forecasting? Empecemos por allí. Bueno, el error en el forecasting va, como lo comentamos, va a existir en todos los momentos, no lo vamos a quitar. Y aquí lo interesante es ese error, a qué nivel de rango relevantes o jerárquico me va a impactar en la cadena, ¿no? Si empezamos en el estratégico, es decir, un Strategic Business Plan de 1 a 5 años, realmente aquí no es tan relevante porque tenemos un cálculo a nivel categoría o línea o planta y esto nos va a funcionar para hacer inversiones en CAPEX, para incluso hacer upgrades en nuestras líneas, para entender también crecimiento de canales. Aquí, digamos, el impacto no es tan visible y su impacto no es relevante. Y, y hay una razón para eso, y es que cuando tomamos decisiones en la jerarquía o rango estratégico de toma de decisiones, la agregación del forecast juega a favor de nosotros. Esconde. Porque al final del día, si yo voy a tomar la decisión de, por ejemplo, abrir o no un nuevo centro de distribución o una nueva planta de manufactura, yo no entro en el detalle del error de cada uno de los materiales que hay allí, sino que lo veo con la línea o categoría completa, como tú decías, porque Agregar demanda reduce al final la variabilidad. agregación por el teorema del límite central, pues no importa cuánto error tenga cada material por separado, al final las desviaciones de cada uno se compensan al agregar la big data o la información agregada. Así que el error de una masa importante de materiales se reduce cuando se ve la información agregada. Y por eso es que tú dices que ahí el impacto no es muy relevante. Pues aún equivocándonos como siempre, de todas maneras en el rango relevante de la estrategia, los errores se van a compensar y la información, el dato va a ser suficientemente bueno para tomar esas decisiones. Estoy de acuerdo que ahí no está el tema.
Pero ¿qué pasa Pero cuando y ya no es en la estrategia que vamos a tomar esas decisiones? cuando llegamos a la parte táctica, ¿no? La planeación de 1 a 6 meses, la planeación de los diferentes Qs, ahí es en donde realmente un error del forecast nos va a generar situaciones que ya las hemos vivido todos y creo que la que nos puede impactar más y hablando de la parte táctica, hablamos un horizonte de 1 a 6 hasta 9 meses, hablamos de requerimientos de materias primas, de materiales de empaque, de capacidad de transporte, de habilitar líneas y turnos en las plantas. Turnos. Aquí es en donde más nos pega un error en el forecast, ¿no? Y cómo, ¿cuál es el primer impacto? El primer impacto es una materia prima que es muy especializada, que tiene un lead time de 6 8 10 semanas, que a lo mejor es importada, y de repente, A lo mejor de Asia, de pronto. a lo mejor de Asia, digo, depende, creo que los commodities pues están creciendo en diferentes puntos del mundo, Ya y, todo el mundo y importa, ¿no? Hace 20, 30 años que uno hablaba de este tema, a inclusive una pequeña o mediana empresa ya trae sus materias primas desde China y otros países asiáticos o de otros continentes, así que hablar de lead times largos en el abastecimiento es un tema hoy ya normal, pero eso le pone una dificultad adicional entonces a la planeación, ¿no? Porque me tengo que anticipar mucho más tiempo a poder hacer esa planificación. y evidentemente un error grande ahí te lleva a que tienes que reaccionar. A mí me ha tocado en algún momento volar, volar kilos de materiales en lugar de en lo que el barco va ahí a medio océano, pues hay una urgencia, sabes que no vas a llegar, tienes que tomar la decisión de volarlo, ¿no? A un costo altísimo, pero bueno, no hay un material más caro que el que no se tiene, ¿no? Siempre Así es. es una de las, también de las máximas de la Famosos logística. fletes aéreos, que muchas veces hay que traerlos por carga suelta y cuesta un poquito más, ¿no? Pero llegan primero y finalmente ayudan a mitigar el daño de la no disponibilidad, que es lo más caro, así es.